Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en una de las tecnologías más revolucionarias de la biología moderna. Una que literalmente nos permite editar el mismísimo lenguaje de la vida. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si el ADN no fuera algo fijo? Algo que simplemente heredamos y ya está. ¿Y si se pudiera editar como si fuera un documento de texto? Un simple cortar y pegar. Pues esta idea, que sonaba a pura ciencia ficción, empezó a hacerse realidad, y de una forma increíble, allá por los años 70. Y la clave, el concepto central detrás de toda esta revolución, se conoce como tecnología del ADN recombinante, que para entendernos es básicamente el arte de la ingeniería genética, pero a escala molecular. Vale, puede que suene súper complejo, pero la idea de fondo es en realidad sorprendentemente sencilla. Piensen que es coger un trozo de ADN de un organismo, por ejemplo, un gen humano, y unirlo al ADN de otro ser vivo, como una bacteria. El resultado, pues una molécula de ADN recombinada, o sea, una mezcla que la naturaleza por sí sola nunca habría creado. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿cómo se consigue esto? Bueno, pues para eso hace falta un kit de herramientas muy especial. La mejor forma de entenderlo es imaginar que estamos en un taller de biología molecular. Y en este taller tenemos tres herramientas que son absolutamente clave. Unas tijeras para cortar el ADN justo por donde queremos, un pegamento para volver a unirlo y, bueno, una especie de vehículo de reparto para llevar ese ADN nuevo al sitio correcto. Venga, vamos a empezar por las tijeras. Y claro, no hablamos de unas tijeras de papelería, ni mucho menos. Son biológicas y su precisión es asombrosa. Estas tijeras moleculares se llaman enzimas de restricción. Y es curioso, porque su origen es un sistema de defensa de las bacterias para protegerse de los virus. Lo que es fascinante de verdad es que cada una de estas enzimas es como un especialista, reconoce y corta una secuencia de ADN súper específica y ninguna otra. Esto permite a los científicos hacer cortes de cirujano, cortar el genoma en puntos exactos. Es como tener un bisturí a nivel molecular. Muy bien, ya hemos cortado los trozos de ADN que nos interesan. ¿Y ahora qué? Pues toca unirlos, y para eso, claro, necesitamos el pegamento. Este pegamento se llama ADN ligasa, y de nuevo es una enzima que ya existe en la naturaleza. De hecho, nuestros propios cuerpos la usan para reparar el ADN. En el laboratorio, lo que hacemos es aprovecharla para sellar las uniones y crear una molécula de ADN completa y estable. O sea, que quede claro, con las enzimas de restricción cortamos y con la ADN ligasa pegamos. Sencillo. Vale, perfecto. Ya tenemos nuestra molécula de ADN recombinante, lista y pegada. Pero ahora viene la siguiente parte. ¿Cómo la metemos dentro de una célula para que empiece a copiarse y a hacer su función? Pues necesitamos un vehículo de reparto. Y aquí es donde entran en juego los plásmidos. ¿Qué son? Pues básicamente unos pequeños anillos de ADN que tienen las bacterias de forma natural, aparte de su cromosoma principal. Los científicos de verdad los adoran porque son súper fáciles de manejar. Se pueden cortar, se les puede pegar un gen nuevo y luego, ¡hala!, se vuelven a meter en las bacterias que se convierten en pequeñas fábricas vivientes para nosotros. O sea que, si juntamos estas tres herramientas, las tijeras, el pegamento y el vehículo, no solo podemos crear una molécula de ADN nueva, sino que podemos hacer miles, millones de copias de ella. Y a este proceso, precisamente, es a lo que llamamos clonación de genes. Vamos a ver cómo encaja todo el puzzle. El primer paso es usar la misma enzima de restricción, la misma tijera, para cortar dos cosas, el gen que nos interesa y el plásmido. Esto es clave porque crea unos extremos que encajan como una llave en su cerradura. Después mezclamos todo. El gen se mete en el hueco del plásmido y la ADN ligasa, nuestro pegamento, lo sella todo. Y ya para terminar, cogemos este plásmido ya modificado y lo introducimos en una bacteria. Y a partir de ahí, la magia. Cada vez que esa bacteria se divide, ¡zas!, copia también nuestro plásmido y así obtenemos millones y millones de clones del gen que queríamos. Claro, aquí hay un pequeño problema. Este proceso no es perfecto, no tiene un 100% de éxito. Habrá bacterias que no cojan el plásmido y otras que cojan un plásmido que se ha vuelto a cerrar sobre sí mismo, sin nuestro gen. Entonces, con millones de bacterias, ¿cómo narices sabemos cuáles son las buenas? ¿Cómo separamos el grano de la paja? Pues aquí es donde los científicos tuvieron una idea que es simplemente genial. Lo que hacen es incluir en el plásmido un gen chivato, un gen que normalmente hace que la colonia de bacterias se tiña de azul. ¿Y dónde meten nuestro gen nuevo? Justo en medio de ese gen chivato. Lo rompen, lo interrumpen. ¿Y cuál es el resultado? Pues que las bacterias que han incorporado nuestro gen ya no pueden producir ese color azul. Sus colonias se quedan blancas.
El resultado es, bueno, es que no puede ser más visual. Tienes una placa con un montón de colonias azules, esos son los intentos fallidos, y de repente ves unas colonias blancas que destacan como faros en la noche. Esas son las buenas, esas son las que tienen nuestro gen. Una forma súper elegante y visual de encontrar justo lo que se está buscando. Vale, todo esto del laboratorio está muy bien, pero ¿para qué sirve en el mundo real? Pues su impacto ha sido y sigue siendo absolutamente monumental, especialmente en el campo de la medicina. Pensemos, por ejemplo, en la insulina. Antes de todo esto, la insulina para las personas con diabetes se sacaba del páncreas de vacas y cerdos. Era un proceso caro, poco eficiente y encima, a veces, provocaba reacciones alérgicas. Pero entonces, llegaron los científicos, clonaron el gen de la insulina humana dentro de bacterias y las convirtieron de la noche a la mañana en fábricas de insulina idéntica a la nuestra. El salto fue increíblemente rápido. Esa insulina, llamada Humulin, fue el primerísimo fármaco producido con esta tecnología que se aprobó para uso en humanos. Y esto no fue solo el comienzo de una nueva era, es que cambió las reglas del juego por completo. Pasamos de depender de animales con un suministro limitado a tener una fuente prácticamente inagotable de insulina humana, pura y segura. Esto salvó y mejoró la vida de muchísima gente, claro, pero también demostró algo más, que la biotecnología podía ser una industria farmacéutica potentísima. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos. La tecnología no se quedó quieta. Ese kit de herramientas del que hablábamos ha seguido evolucionando, se ha vuelto más rápido, más potente y, por supuesto, ha traído consigo nuevas preguntas, bastante complejas. A mediados de los 80, por ejemplo, se inventó la PCR. Si la clonación en bacterias era como una imprenta para hacer muchas copias, la PCR es una fotocopiadora molecular a toda velocidad. Es capaz de coger un único trocito de ADN y sacar miles de millones de copias en apenas unas horas. Esto lo cambió todo, desde cómo se diagnostican enfermedades hasta la ciencia forense. Claro, todo este poder para leer y escribir el ADN también abrió una caja de Pandora, una llena de preguntas éticas. Porque, a ver, si podemos aislar un gen y copiarlo, ¿significa eso que podemos ser sus dueños? ¿Se puede poseer un gen? El debate sobre si se deben patentar los genes es intenso, sí. Por un lado, están los que dicen que las patentes son necesarias, que animan a las empresas a invertir las millonadas que hacen falta para desarrollar nuevos medicamentos. Lógico. Pero, por otro lado, está la pregunta de fondo. ¿Es ético que una empresa tenga el monopolio sobre un gen? Esto podría limitar que otros investiguen sobre él o hacer que los diagnósticos y tratamientos sean carísimos, inaccesibles. Es un equilibrio muy, muy delicado. Y la verdad es que la sociedad todavía le está dando vueltas. Y esa es, en el fondo, la gran pregunta con la que nos deja esta tecnología tan increíble. Al aprender a cortar, pegar y copiar el manual de instrucciones de la vida, hemos conseguido un poder que no tiene precedentes. Un poder para curar, para crear, pero también hemos heredado una responsabilidad enorme. Y la pregunta sobre a quién pertenece realmente ese código sigue hoy por hoy sin una respuesta clara. Gracias por habernos acompañado.